Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes, ya es 15 de diciembre, ahora sí ya llegamos a la mitad del mes de diciembre, dando muchas gracias a Dios. Es el último mes del año y siempre en este mes recordamos dando gracias que es un mes en el que cambian mucho las actividades, generalmente vacaciones, los niños están en vacaciones, generalmente también muchas personas sacan vacaciones del trabajo, muchas personas salen de viaje, de paseo, a visitar familiares. Entonces es un mes donde cambian muchas las actividades, pero siempre nosotros agradecemos el que nuestra actividad, que es constante, que no se detiene y no cambia y no varía, es nuestra búsqueda de Dios, nuestra relación con Dios, mantener el fuego en el altar, y por eso damos muchas gracias. Es lunes, iniciamos una nueva semana, damos gracias por el fin de semana en donde pudimos reunirnos, congregarnos, estar en la iglesia juntos, adorar, escuchar la predicación de su palabra, y agradecemos porque iniciamos esta semana de la mejor manera, que es meditando en su palabra. Así que acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por la semana que iniciamos, la ponemos en tus manos, dándote gracias también por el fin de semana, poder, Señor, juntos congregarnos, estar como un solo cuerpo adorándote como iglesia, exaltando tu nombre, escuchando la predicación de tu palabra. Y pidiéndote que para esta nueva semana tú nos cuides, nos guardes, nos bendigas como siempre, Señor, lo haces. Y para esta recta final del año, Señor, que tú estés en medio de nosotros, tu presencia, tu provisión, en un mes que a veces es muy difícil económicamente para algunas personas, tu provisión, tu cuidado, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te oramos también como lo venimos haciendo por nuestro país, Colombia, que tú bendigas, Señor, nuestra nación en medio del conflicto armado, Señor, en medio de amenazas, en medio de situaciones difíciles, que tú nos bendigas y también de cara a las próximas elecciones presidenciales, que nos ayudes a elegir bien para que la violencia en nuestro país, Señor, cese definitivamente. Y te pedimos, Señor, por la meditación de esta noche, que tu palabra siga guiando nuestras vidas, nuestro caminar, y que tu palabra sea la que, Señor, nos vaya indicando el rumbo, el camino por donde tú quieres que nosotros caminemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche vamos a iniciar el capítulo 9 de Hebreos, y al igual que la meditación anterior, vamos a hacer más versículos de lo normal. Normalmente compartimos 3, 4, 5 versículos. Vamos a compartir 10 versículos, así como la meditación anterior, que fue con bastantes versículos, porque todo es un mismo tema, y aunque el tema continúa, hasta aquí lo podemos meditar en él y continuar en una próxima meditación en el monte. Entonces hoy vamos a hacer Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al versículo 10. Dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se podía hablar ahora en detalle. Así que, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En esta meditación recordamos que el autor de Hebreos en el capítulo 8 establece que hay un nuevo pacto,
que se establece a través de Cristo Jesús. Nos recuerda inmediatamente al primer pacto, que el mismo autor de Hebreos dice que al haber un nuevo pacto deja como antiguo o el pacto anterior, que es el pacto con Moisés, el que se establecía a través de la circuncisión y que se hacía para cumplir la ley, toda la ley de Moisés, y se pertenecía como al pueblo de Israel. Ese era el antiguo pacto, el que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 libros. Génesis no, aunque se establece desde allí la circuncisión, pero en Éxodo, Levítico, en Números y en Deuteronomio encontramos que Dios da al pueblo la ley y el pacto que hace el pueblo de cumplir esa ley, y Dios que en ese pacto promete ser su Dios, cuidar de ellos y bendecirlos. Pero el autor de Hebreos menciona, además no como cosa nueva, lo menciona como promesas de los profetas en el Antiguo Testamento, que habría un nuevo pacto que sería escrito en los corazones. Entonces, aquí nos recuerda el autor de Hebreos que este antiguo pacto, el del Antiguo Testamento, el que está basado en la ley, tenía también un culto, y que ese culto se daba en manera de sacrificio, sí se daba dentro del tabernáculo o dentro del templo. En la época del primer siglo, cuando es escrito aún el libro de Hebreos, se siguen haciendo sacrificios en el templo y durante mucho tiempo el pueblo de Israel en el tabernáculo. Y nos recuerda que estaba el lugar santo en donde entraban los sacerdotes continuamente, porque era parte del culto mantener el aceite del candelabro, para que el candelabro no se apagara la luz dentro del lugar santo, mantener los panes de la proposición allí listos. Tenía mucho más, de alguna manera, digamos, trabajo o parte del culto de lo que debían de mantenerse, y los sacerdotes trabajaban en eso, pero que estaba el último lugar dentro de él, que dice detrás del segundo velo, que era el lugar santísimo, en donde solamente entraba el sumo sacerdote, solamente lo hacía una vez al año, para pedir perdón por los pecados de ignorancia del pueblo, es decir, por los pecados que se habían cometido siendo como inadvertidos, ¿cierto? Por alguna razón, pues se incurrió en una falta sin saberlo, y entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pero una de las cosas que se menciona acerca de este culto establecido bajo el antiguo pacto es que es un culto que mira hacia lo incompleto. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, pedía perdón por todos los pecados del pueblo. Todos los pecados del pueblo eran perdonados, pero inmediatamente salía. Todos sabían en su mente que el sumo sacerdote debía de volver a entrar el próximo año para volver a pedir perdón otra vez por los pecados de todo el pueblo. Es decir, la misma forma de este culto daba a entender que no era, que era incompleto, que no se llegaba realmente a un verdadero perdón o a una verdadera solución para el pecado del hombre. Cambia radicalmente bajo el nuevo pacto, que es lo que está defendiendo el autor de Hebreos. El culto que nosotros establecemos ahora bajo el nuevo pacto está centrado en el sacrificio de Cristo. Y sabemos que no es necesario volver a hacer el sacrificio de Cristo. No es necesario más sacrificios. El sacrificio de Cristo fue el único para siempre, para todo el perdón de nuestros pecados. Eso nos está marcando algo que ya es completo. No hay necesidad, no tenemos que esperar la próxima Semana Santa a volver a crucificar a Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados. Ya han sido perdonados. Entonces, así como lo mencionaba en el capítulo 8 el autor de Hebreos, este antiguo pacto, este nuevo pacto es mejor que el antiguo por el mediador, que es lo que decía en el capítulo 8. Aquí en el capítulo 9 dice ahora, este nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto, ahora por el culto, por la forma en la que nos podemos acercar a Dios. Al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, solamente lo hacía una vez al año, y el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Solamente se podía presentar delante de Dios el sumo sacerdote como representante del pueblo para pedir perdón por los pecados.
Después, bajo el nuevo pacto, bajo Jesucristo en nuestro culto, todos nosotros, por la fe, nuestras oraciones las presentamos delante de Dios. Y a través de Cristo, y por eso siempre oramos en el nombre de Jesús. Nuestras oraciones llegan hasta el lugar santísimo, a un lugar en donde nadie podía acceder, solamente lo hacía el sumo sacerdote, y lo hacía por una cuestión que era comunitaria. Y esto, como lo diría el autor de Hebreos, nos va a mostrar que el culto que nosotros hacemos bajo el nuevo pacto de Jesucristo es muchísimo mejor que el culto del antiguo pacto. Como lo menciona aquí, no es necesario seguir ofreciendo sacrificios, y en la época en la que se escribe la carta de Hebreos parece ser muy evidente que todavía está el sistema del templo en funcionamiento y están ofreciendo sacrificios, pero para nosotros ya no aplica más. No hay necesidad de volver a buscar que se hagan más sacrificios. Nos reunimos a recordar el sacrificio de Cristo y a recordar que es suficiente y fue suficiente una sola vez y para siempre, para acercarnos al Padre, para darnos acceso y para perdonar todos nuestros pecados. Con esta meditación yo les voy a invitar a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, pero especialmente te damos muchas gracias por que tú nos has permitido vivir bajo el nuevo pacto, conocer las verdades y las bondades del nuevo pacto establecido por Cristo Jesús en su sacrificio en la cruz, dándote gracias por podernos acercar, dándote gracias porque ya no tenemos que esperar una vez al año a que el sumo sacerdote pida perdón por nuestros pecados, dándote gracias a que nosotros tenemos libre acceso gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias al nuevo pacto podemos acercarnos y también podemos tener la certeza de que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Enséñanos a vivir y a que nuestro culto verdadero refleje, Señor, la realidad del sacrificio de Cristo, y que nuestra vida refleje el agradecimiento a este nuevo pacto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.